Muy buenas tardes, soy Mercedes Colombres y tal como les prometí, estoy por hacer una transmisión de Instagram contando casos de mujeres poderosas de la historia del mundo. Y este primer mes, bueno, está pensado obviamente por el Día de la Mujer, que fue el 8 de marzo. Voy a hablar de reinas como muy power, pero poco conocidas por ahí o por ahí mal reflejadas por la historia oficial. Y estoy probando un filtro nuevo que me parece muy divertido con Brillantina, así que si aparece Brillantina dando vueltas por ahí, su celular no está mal, sino que soy yo que estoy probando cosas. Bueno, hoy vamos a hablar de dos reinas que a veces aparecen fugazmente en películas o en series, generalmente en un papel secundario, que son Matilde, hija del rey de Inglaterra, y su nuera, Leonor de Aquitania. Estoy hablando de los apellidos de solteras de las dos, después vamos a hablar qué ha hecho cada una. Matilde es conocida en la historia como Maud o Matilde la Emperatriz o Matilda la Emperatriz. Pueden encontrar mucho material de ella en internet. Hay muchos videos de la vida de ella muy lindos, pero están en inglés lamentablemente, por eso se me ocurrió hacer este video. Y bueno, básicamente la historia de Matilde es espectacular. Es la primera reina oficial de Inglaterra, aunque la primera reina oficial reconocida por los libros es María Tudor, la hija de Enrique VIII, pero en realidad la primera reina hereditaria por su ADN, por su derecho propio, es Matilde. Lo que pasa es que no alcanza a coronarse, pero técnicamente la primera reina de Inglaterra es Matilde. Matilde vivió entre 1100 y 1167, ¿no? O sea, eso sería el siglo XII. Más o menos, para que nos ubiquemos históricamente, es cuando estaba el auge del feudalismo. En ese momento también estaba conformándose, se estaba dividiendo, digamos, el antiguo imperio de Occidente se estaba dividiendo en partes. Estaban haciendo Castilla, que sería como el germen de España. Estaba 100 años antes se había dividido Francia de Alemania, se estaban conformando como países separados, divididos en feudos. No eran estados nacionales todavía, sino eran más bien como encuentros de provincias con señores feudales que respondían a un rey. El rey no era la figura más importante exactamente, sino eran los señores. Es la época del Cid Campeador, el que tiene la estatua en la ciudad de Buenos Aires, seguramente la conocen. Bueno, la época del feudalismo ya lo dije. La época en que las mujeres todavía tenían un rol esencialmente doméstico y las mujeres no tenían posibilidades como comprar o vender propiedades o casarse sin permiso. Tal vez la mujer con poder en ese momento era la mujer viuda rica. Esas mujeres sí tenían posibilidades de hacer transacciones. El resto de las mujeres en general dependían del permiso del padre o del marido. Y bueno, ¿cuál es la historia de Matilde original? ¿Por qué la elegí? Matilde, como toda princesa, era un peón en un ajedrez gigante y como todo príncipe era un peón en el ajedrez gigante de la política europea, de los señores feudales y de los monarcas, que, repito, no tenían el poder como llegan a tener en el siglo XVIII y siglo XIX, eran más como administradores de un montón de provincias. Matilde era la hija de el rey de Inglaterra, y nieta de Guillermo el Conquistador. Guillermo el Conquistador era un francés que había cruzado Inglaterra, había invadido Inglaterra y se había quedado con Inglaterra. Y tenía una de las partes más ricas de Francia, la Normandía, y Inglaterra. O sea, era un reino binacional. Matilde es la nieta de ese señor, del famoso Guillermo el Conquistador. Bueno, Matilde a los 8 años, como cualquier princesa o príncipe en edad de merecer o de casarse, la mandan como si fuera un peón en un tablero de ajedrez a casarse con un emperador, que era lo que pasaba con cualquier hija de un rey poderoso en esa época, digamos, o cualquier hijo, se casaba con el hijo de algún rival del padre y se hacía una alianza de esta manera y los hijos y las hijas eran una especie de carnada. A Matilde entonces la mandan a los 8 años a vivir a Alemania para habituarse a la familia de su futuro marido, que era el emperador de Alemania. Alemania era un reino poderoso, era una dinastía muy antigua. Inglaterra eran un poco advenedizos. Entonces ahí se intercambia el abolengo de los alemanes por la fortuna de Matilde. Matilde se casa con un emperador, el emperador más prestigioso de Europa, y el padre le da un montón de plata de dote al emperador para que se haga coronar en Italia, que era el símbolo de poder más fuerte.
Bien, la chica la sube en un barco, la mandan a Alemania, se casa por poderes, obviamente no la llevan a vivir con el marido todavía, había una especie de ley tácita de que no se consumaban los matrimonios hasta que las chicas tenían 12 o 13 años, el marido tenía 25, ella tenía 8, entonces se queda viviendo con un obispo durante mucho tiempo, muy custodiada, la educan, le enseñan al alemán, le enseñan las leyes de Alemania, le enseñan todo lo ateniente al sistema alemán, incluido el idioma, y a los 12 años y medio, sí, la llevan a casarse con el emperador y se convierte en emperatriz de facto, porque el emperador Federico todavía no estaba coronado. El título del emperador de Alemania en ese momento era Rey de los Romanos y también al emperador de Alemania, pero para ser emperador, bien emperador, había que ser coronado por el Papa, ¿no? Ese reino en ese momento estaba atado, muy atado a la Iglesia Católica. Bueno, Matilde se casa con este buen hombre, se van de expedición a Roma a controlar los dominios de Italia. Ella se queda 2 años gobernando Italia en su nombre, a los 17 años, ella hace gobernadora de Italia sola. Ahí aprende mucho de gobernar y de manejar los asuntos públicos. El marido se va a hacer otras gestiones y durante mucho tiempo están separados. Se vuelven a encontrar 2 años después y lamentablemente no tienen hijos, no porque alguno tuviera problemas, no tenía ninguno un problema de salud, pero no logran concebir un hijo legítimo, que él sí tiene hijos bastardos, pero esos no cuentan para la sucesión. Y estaba todo muy bien hasta que, de golpe, en 1125, Matilde tenía 23 años solamente, recordemos que se había casado a los 12, no tenía hijos. El emperador se agarra, Enrique V se llamaba, se agarra un cáncer espectacular, y espectacular en el sentido que Bravo lo consume, lo invade en muy poco tiempo y se muere muy rápido. Ella queda viuda, sin hijos, entonces sin ningún poder, y bueno, su vida terminada, digamos, porque al no tener hijos no tiene poder sobre la corona de Alemania, y le empaquetan las cosas y la mandan de vuelta. Normalmente en estas situaciones, digamos, ella había puesto su dote, todo, al no tener hijos la mandan de vuelta con el padre, no recupera la dote naturalmente, y en un punto una mujer se podía convertir en una molestia. Matilde justamente era hija de un señor de mucha plata y no lo era, y encima era atractiva, pero por supuesto el padre ya empieza a ver con quién la podía casar para hacer un nuevo acuerdo político, ¿no? Más allá de eso, que ella todavía era material de casamiento para el estándar de la época y era atractiva y tenía futuro, era viuda a los 23, así que si no le conseguía un buen marido, terminaba de cajón en una abadía y prácticamente su vida estaba terminada, porque ¿cuál era la situación? El noble más poderoso de Europa era el emperador de Alemania. Ella había estado casado con él, ya estaba viuda. Cualquier candidato que fuera a conseguir, digamos, para los estándares de la época en cuanto a plata y a poder, iba a ser inferior que el marido. Así que la vida de Matilde, digamos, iba en bajada. Básicamente su vida se había terminado a los 23 años. Pero Matilde no era cualquier mujer y no era tampoco una mujer de quedarse quieta. Era hija de un tipo muy aguerrido, era nieta de un tipo muy aguerrido y ella era aguerrida. Y en 1125 pasa algo. Su hermano, que era el heredero del trono de Inglaterra, se sube a un barco completamente borracho con los marineros en Francia, en Barfleur, y sin ni siquiera cruzar el Canal de la Mancha, naufragan de la borrachera que tenían y se muere el heredero del trono de Inglaterra. Enrique, el padre de Matilde, rápidamente, desesperado, sale a pensar qué hacer. ¿Por qué? Porque el trono era muy nuevo para él, el padre había sido un usurpador, había que acomodar la situación. Entonces ahí considera, bueno, dejarla a Matilde, no le convenía mucho, era mujer, no sé, estaba ahí como una mujer en el trono, no había habido nunca una reina en Inglaterra, no había reinas en Francia, sin dudas, y después, recién tiempo después, va a haber reinas mujeres en España. Bueno, tipo considera las opciones, considera a su sobrino Esteban, considera a Matilde, no le convencía, dice, no, me caso de nuevo y engendro un heredero. Y se casa rapidísimamente rápido y empieza a buscar un heredero que finalmente nunca llega. Pero él como que mantenía las opciones abiertas y no terminaba de decidirse. Finalmente, en un momento ya por presión, declara heredera a Matilde, hace que todos los nobles de Inglaterra, que eran sus vasallos, le juren fidelidad a ella y que la declaren reina cuando él se muere, pero
ese dudar de él al principio aparentemente le juega en contra a la candidatura de Matilde y nadie está muy convencido de jurarle fidelidad. Bueno, entonces le juran así un poco de la boca para afuera. Y bueno, y ahí en medio de eso el padre la casa, la tenía que invocar con algún otro y decide que la mejor opción era casarla con su vecino en Francia, el vecino de Normandía, que era Anjou, un estado que está al sur. Todos estos dependían del rey de Francia, pero a la vez eran dueños de las tierras y dueños de los impuestos de cada tierra. Y Enrique ya tenía las tierras de Normandía, que eran muy buenas, la casa con el vecino de Anjou, de paso se fortifica la frontera, ¿no? A Matilde, por supuesto que no le preguntan nada, no quería saber nada. El candidato con el que la casan era 10 años menor, era un mocoso, no le gustaba y se casa totalmente a disgusto. Y se casa y se va, se separa del marido por mucho tiempo. Tiene que intervenir el padre, tiene que intervenir el papa. Ella además estaba muy disgustada porque ella era emperatriz de Alemania viuda y la casan con un conde, cosa que a ella le parecía de terror. Y no era princesa heredera de Inglaterra, con lo cual ella nunca usa el título de condesa del marido segundo, sino que siempre se llama la emperatriz de su primer marido, ¿no? Tenía como mucho complejo con eso. Bueno, finalmente el padre hace una mediación entre ella y su marido, que no se querían, y logra que se vuelvan a juntar, empiezan a producir hijos, y Enrique empieza a lucubrar la idea de que un hijo de Matilde en realidad lo sucede, un hijo varón. Y Matilde le da el gusto y tiene 2 hijos varones. Pero se repite la historia, de nuevo el destino le hace una jugada a Matilde, y cuando ya parecía que estaba todo acomodado, se muere muy rápido Enrique, sus hijos todavía no estaban en edad de gobernar, y su primo Esteban, ese Esteban que se había considerado candidato, decide que se va a coronar Inglaterra de rey y que se joda a Matilde, ¿no? Porque Matilde estaba en Francia viviendo con el marido, tenía hijos bebés, estaba embarazada cuando se muere el padre. Nos acordemos que en esa época no había ningún tipo de cobertura de salud, digamos, o sea, era todo muy precario. Una mujer embarazada podía perder fácilmente el bebé o morirse en el parto, eso era bastante común. Aparte, la medicina básicamente era hacerle sangrías a la gente, con lo cual se morían todo el tiempo las embarazadas y las parturientas por una gripe. Y entonces Matilde se da con la situación que se había muerto el padre, embarazada, y le dice a su marido, el señor de Anjou, este estado que está abajo de Normandía, tenemos que poner en acción, vamos ya a Normandía, agarremos Normandía, controlemos Anjou y invadamos Inglaterra y vamos. Mientras tanto, Esteban, que ya estaba en Londres, mucho más rápido que Matilde, lo va a ver a su hermano, que era el obispo, y se hace coronar. La coronación para la gente común significaba que Dios había elegido a alguien. Y hay un ritual en Inglaterra, el mismo que se va a hacer con Carlos III dentro de 2 meses. ¿Qué pasa? Una vez que estaba la coronación ella, que te ungían con el óleo santo, que es como el óleo crismal de Semana Santa, el mismo que usan los católicos, era difícil de deshacer eso porque se suponía que Dios te había ungido rey. Y Esteban se hace rápidamente la corona, se hace coronar con el óleo, con todos los chiches. Los nobles van rápidamente a jurarle fidelidad porque como vemos que a los nobles no les hacía mucha gracia obedecerle a una mujer. Y bueno, Esteban se corona rey. Y bueno, por supuesto, Matilde, furiosa, ¿qué pasa? Estaba con un embarazo muy avanzado y no podía ir ella a dirigir el ejército o al menos controlarlo, porque no es que ella se ponía al frente del ejército, sino que lo controlaba desde una tienda de campaña o desde un comando de campaña, pero ella sí tomaba decisiones. Matilde se tiene que quedar clavada al lado de Francia, tener el bebé y esperar un tiempo prudencial para decidir qué hacer. Mientras tanto, por supuesto, Esteban empieza a consolidarse. Pero ¿qué pasa? ¿Qué no contaba Esteban? Los parentescos de Matilde. Matilde era, no solamente era nieta de Guillermo el Conquistador, casada con un señor feudal francés muy poderoso, ex emperatriz de Alemania, tenía muchísimo contacto con el Papa, era una flor de lobista, sino que era hija de una princesa escocesa y, bueno, y de sobrina del rey de Escocia. El rey de Escocia, que tenía más hambre que el Chavo del Ocho, Inglaterra, Escocia siempre y Inglaterra se querían conquistar la una a la otra, y el rey de Escocia ve en esta posibilidad con el rey nuevo, que no era pariente de él era pariente de Matilde, no del primo Matilde, dice, ve una oportunidad de poner a su sobrina, a la que posiblemente él calculaba que iba a manejar con el dedo, y decide invadir Inglaterra, el rey de Escocia, tío de Matilde, la pretendente que había quedado volcada al lado del camino. Gales, que es un lugar que tradicionalmente se revela contra el rey de Inglaterra, de que existe, también decide, y a Esteban se le empieza a complicar la mano, ¿no? En medio de esto, las cartas se empiezan a dar vuelta a favor de Matilde,
El hermano de Esteban, el obispo, no tiene mejor idea que decirle a Matilde, la verdad que Esteban no es muy buen rey, está acá Escocia que no está contento, está Gales que no está contento, vos tenés Normandía y Anjou, son las emperatriz de Alemania, me parece que yo he tenido un mal momento y que la verdad que vos deberías ser la reina, y rápidamente pasa de bando. También, ¿qué pasa? El rey de Escocia estaba descontento con Esteban, lo invade, era una amenaza por el norte. Matilde tenía muy buenas conexiones en Europa, era señora feudal de un pedazo de Francia, y bueno, y otro dato más, ella tenía un hermano bastardo, que se llamaba Roberto, que era también un señor feudal gigante, no podía heredar el trono por ser bastardo, y en eso era muy estricta la iglesia, en exigir eso a la corona, que no haya hijos bastardos, pero un hijo bastardo que había heredado una pelota de tierras y una pelota de plata de su padre, del rey de Inglaterra, Roberto de Gloucester. Y Roberto dice, a la miércoles hay que apoyar a Matilde, porque si Matilde gana y se queda con la corona, yo voy a manejar Inglaterra. El clásico pensamiento de un varón de la época. Roberto toma la delantera y decide que le declara la guerra a Esteban, y Matilde tiene que ir por detrás porque Roberto se declara partidario de ella. No es que ella tome la iniciativa, ella acaba de tener un bebé, estaba un poco despistada. Su hermano toma la delantera, se declara enemigo, se une con el obispo de Winchester y emprenden la batalla. Y a partir de ahí, estamos hablando más o menos del 1125 hasta 1154, Matilde se pasa toda la vida peleando por conquistar Inglaterra, marchando en campaña, pasando de un lado a otro de Inglaterra o cruzando a Francia, separada de su marido y de sus hijos. Ellos se quedan en Anjou, viven entre Anjou y Normandía. Ella se va y con su hermano Roberto se dedican básicamente a ver la manera de conquistar Inglaterra. En una de esas idas y vueltas ella participa como comando de campaña de 4 o 5 batallas muy importantes. Le pasan cosas novelescas. En una de esas ella consigue ganarle a Esteban y lo apresa. Y llega hasta la abadía de Westminster y están por coronarla. Un decreto la nombra Domina Anglorum, que significa señora de Inglaterra. Cuando le están por poner la corona, el pueblo se empieza a rebelar, un poco asusado por Esteban. Esteban estaba en la cárcel y frenan la coronación. A ella no le llegan a poner la corona, no le ponen el óleo de los reyes, que le van a poner a Carlos en mayo, pero sí la decretan señora de Inglaterra y de Normandía. Eso sí está asentado. Ella sí se nombra a sí misma reina de Inglaterra en algunos documentos oficiales y habla de reinar, pero siempre firma como Matilde la emperatriz, porque el título de emperatriz era superior al de reina y ella lo usaba para chapear, por supuesto, porque tenía muchas chapas ser emperatriz de Alemania. Bien, de ahí la vida de Matilde durante 19 años se pasa básicamente en campaña, o encarcelada por Esteban, o avanzando, o tratando de dominar un pedazo. Ella siempre se queda con un pedazo de Inglaterra, otro pedazo se lo queda Esteban, tiene siempre el apoyo de su tío David, de Escocia, y su vida se convierte en una especie de campaña militar hasta que tiene 52 años. A sus hijos los ve poco, básicamente entrega toda su vida a esta batalla, y en una de esas idas y vueltas, generalmente Esteban era muy caballero y, digamos, a ella no la encarcelaban, siempre la dejaban volver con sus partidarios. Ella volvía a emprender una batalla contra su primo y volvía a atacarlo. En una de esas su primo se harta y le encierra en un castillo en Oxford, rodeada de soldados, pero ella se escapa por una especie de túnel que había para otro fin. Se escapa por el túnel, se mete por el bosque, hace un montón de cosas totalmente inapropiadas por una señorita de la época, y vestida de blanco con 3 personas de su séquito, se va caminando por el río congelado varios kilómetros para encontrarse con partidarios, y así se escapa en un escape de novela por el río congelado. El río congelado que se podía romper, por supuesto se podría haber muerto congelada. Tiene la suerte que no le pasa nada, y disfrazada toda de blanco, ella y sus partidarios pasan desapercibidos y se escapan por el río caminando hasta que llegan a un grupo de partidarios con caballos. Ese escape después aparece en las crónicas y todo el mundo dice: nunca se ha visto una reina con tanta suerte para escapar del verdugo y de la cárcel como la reina Matilde, porque ella siempre se escapaba, se rearmaba y volvía a atacar. Durante 19 años básicamente esa es su rutina. Cerca de los 50 se da cuenta que ella sea coronada reina de Inglaterra era un poco imposible. Ya su marido, con el cual casi no se veían, decide mandarle
transferir el poder de Anjou a su hijo mayor, Enrique, y Matilde le empieza a transferir también los asuntos de la administración de sus cosas a Enrique. Y se empieza en una de esas idas y vueltas con su primo Esteban, que estaban siempre permanentemente atacándose y permanentemente apresándose el uno y al otro y haciendo intercambio de prisioneros. Hacia el final ya Matilde se da cuenta que no podía contra la iglesia, no podía contra el Estado en inglés, y empieza a hablar y empieza a negociar de que el trono sea para Enrique, que era varón y que no tenía todo este prejuicio en contra. Y muy hábilmente ella negocia, Enrique empieza a manejar Normandía, empieza a manejar Anjou, y después de toda una negociación diplomática de Matilde muy importante, y con ayuda, por supuesto, de muchos aliados, Matilde finalmente consigue, ya a los 52 años, 51 años, primero su hijo tiene, por supuesto, que retroceder y reconocer a Esteban, legítimo rey de Inglaterra, después de 18 años de pelear, y Esteban lo adopta y lo declara su heredero, dejando a su propia familia de lado y a su propia descendencia, ¿no? Entonces ahí Matilde logra finalmente su victoria, no en su cuerpo, o sea, no es ella reina de Inglaterra coronada, pero logra que su hijo lo sea, y se queda también con Anjou y Normandía, extendiendo el imperio inglés a un límite mucho mayor. Digamos, se unifican dos provincias francesas con el reino de Inglaterra, y tal es el tamaño del imperio inglés, que también tenía Gales, que Anjou y Normandía eran vasallos del rey de Francia, pero el rey de Inglaterra tenía 8 veces más tierras que el rey de Francia, del cual era vasallo en honor a Normandía y Anjou. O sea, el vasallo del rey de Inglaterra era muchísimo más poderoso que el rey de Francia. Matilde le deja el lugar a su hijo, se va de Inglaterra, se da cuenta que su presencia no ayudaba, pero por supuesto no se va a ir a tejer y a jugar con los nietos como otra mujer. Se va a Normandía y se dedica el resto de su vida primero a aconsejar a su hijo por carta, segundo a gobernar Normandía como regente de su hijo, y aplicar todos los principios de administración que había aprendido siendo regente de Italia a los 17 años. Y gobierna y arma una corte, ayuda a la iglesia, funda monasterios, se convierte en una embajadora muy importante para el rey, una mediadora en Europa, se convierte en una especie de canciller honorífico de Europa. Por ejemplo, ella tenía las reliquias del apóstol Santiago, que eran propiedad de la corona germánica. El emperador de Alemania se las reclamaba porque ella ya no era la emperatriz, y ella, finalmente hace una enorme negociación, le manda un montón de regalos al emperador, a Federico Barbarroja, se quedan con la reliquia de Santiago, y la reliquia de Santiago queda en una abadía inglesa para solaz de todos los peregrinos ingleses que iban a ir a rezar. Ella también logra negociar la paz con el rey de Francia y termina su vida, como gobernadora de Normandía, y con una corte muy espectacular en Rouen, en la cual cada tanto convive con su propio hijo. Su tumba, dice, por supuesto está enterrada en Francia. La capital del reino inglés estaba en Francia, no estaba en Londres. Era mucho más importante Francia en esa época que Londres. Y el epitafio dice, está en una abadía francesa, la abadía de Bec, grande por nacimiento, mucho más por matrimonio, magnífica en sus hijos. Aquí yace Matilde, la hija de la esposa y la madre de Enrique. Ella era hija del rey Enrique, era esposa del emperador Enrique y de Godofredo de Anjou, segundo marido, y madre del rey Enrique de Inglaterra. Por supuesto que es muy simpático el detalle que la ponen grande por matrimonio, pero en realidad es algo que ella había elegido porque ella siempre había puesto por delante que había sido emperatriz del Sacro Imperio Germánico. Bien, esa es la historia de Matilde, que es una de las she-wolves, así le dicen en Inglaterra a las reinas de mucho carácter y digamos, con personalidades muy avasallantes. Ella es una de las she-wolves inglesas. Y si pensábamos que ahí se terminaba la historia, no se termina la historia, porque su hijo Enrique decide, como buen hombre con algún tema freudiano, se casa con una mujer exactamente igual que su madre, es decir, una heredera de origen francés, muy rica, con mucho carácter, y que tenía ganas de hacer exactamente lo que se cantaba la gana, que se llamaba Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania la van a ver siempre en todas las películas, en todas las series que hablan de Ricardo Corazón de León, porque es la madre de Ricardo Corazón de León y de Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra es el rey que se portaba tan mal que los varones lo obligan a hacer la primera constitución. La primera constitución del mundo la constitución inglesa, es por Juan Sin Tierra.
pero para que tengan idea de la época. Leonor de Aquitania igual aparece siempre en Robin Hood y en todas esas sagas como la madre anciana de Ricardo Corazón de León. Bueno, Leonor era a los 15 años una heredera riquísima, bellísima, la mujer más rica de Francia y era vasallo del rey de Francia, pero multimillonaria. Se muere el hermano varón, misma historia que su suegra. Se muere el hermano varón, la casan con el hijo del rey de Francia, que era un muy buen candidato, y al poco tiempo se muere el suegro y queda reina de Francia. ¿Cuál es el problema? Leonor tenía mucha sangre en las venas, le gustaba mucho los trovadores, la poesía, la literatura caballeresca, era súper culta, muy culta para la época. Ella había tenido clases de aritmética, de astronomía, de historia, bueno, sabía tocar el arpa, sabía cantar, leía libros, sabía leer y hablar en latín y por supuesto sabía cazar y sabía disparar el arco. Una mujer súper, para la época, súper culta y formada. Bueno, la casan y la verdad que a ella, va como heredera, por supuesto ella era un peón en el ajedrez político europeo, como todas las mujeres y todos los varones hijos de señores poderosos, todos eran peones de los padres, la casan con el hijo del rey de Francia, que también otro peón, un pobre infeliz, también al que le dirigían la vida, 15, 16 años los casan, al poco tiempo se rey de Inglaterra. ¿Cuál es el problema? El muchacho estaba todo el día rezando, tenía una vida muy pie de monje y a Leonor le gustaba un poco más la fiesta. Y se estaba muy disgustada con el matrimonio y de hecho recién consuman el matrimonio muchísimos años después y tienen hijos recién a los 8 años de casado, porque básicamente el muchacho no quería pasar tiempo con la mujer. Ella era una personalidad mucho más fogosa y por supuesto se empieza a quejar. Pasaba muchos periodos separada del marido, cada tanto tenía que venir el papa y volverla a juntar. Así las cosas, conciben 2 hijos medio a las trompadas, pero son mujeres. Y en medio de eso se pone de moda las cruzadas y Leonor de Aquitania dice, vamos mi amor, te acompaño a las cruzadas. El rey de Francia, que era el marido, le dice, de ninguna manera, vos sos mujer, vos no vas a ir a las cruzadas. Y ella dice, yo soy la señora feudal más grande de Francia, tengo derecho a ir porque soy vasallo tuyo con tus otros vasallos. Y ya se sube el caballo y va. En el medio de eso, en el camino a las cruzadas, paran en la corte de su tío y Marcelo Polino de la época empiezan a comentar que a Leonor se la ven actitudes muy sospechosas con su tío, que era A, maduro, B, fachero, C, un gran caballero que sabía andar a caballo y pelear, y D, no era aburrido como el marido. Pueden imaginarse, Leonor salta rápidamente a los brazos del tío, la pasa bomba, como cualquier mujer querría en esa circunstancia, y lo deja a su marido rezando ahí en su cuarto. Los rumores son tan grandes que en un momento el marido se la tiene que llevar de los pelos, digamos, ella no quiere ir a la cruzada, se la llevan de los pelos, pero como ella era muy eficiente y muy avasallante, finalmente llega ella primero a Jerusalén, deja muy atrás a la guardia del marido, al ejército del marido, y el marido lo agarra a los turcos y le dan una flor de paliza, y el marido llega furioso y le echa la culpa a ella. La verdad que ella tenía un mejor ejército, no era culpa de nadie, pero por supuesto el marido le echa la culpa a ella y las cosas van de mal en peor. Ella al principio, antes de que el marido, ella se empieza a dar cuenta que no combinaba con este hombre, que era un tipo aburrido, que no tenía ambición, que no tenía ningún tipo de agallas, y empieza a pensar cómo divorciarse. El divorcio en la época, si era un escándalo en Argentina hace 20 años, imagínense en el año 1100 y algo, 1200, era un escándalo. Pero por supuesto las personas con plata y con contactos podían divorciarse. ¿Y cuál era la llave para divorciarse? Decir que había algún defecto original que hacía nulo el matrimonio. El matrimonio no se había en realidad hecho porque era loco uno de los cónyuges o eran primos. La clásica carta que usaban todos en la época, los varones sobre todo, era decir que en realidad eran primos y no habían pedido permiso al Papa para casarse. La Iglesia tiene una ley muy estricta respecto a esto, a pedir permiso para que los primos se casen. Matilde hace lo que hacían todos los hombres con poder, es decir al Papa, yo soy primo de mi marido y no le hemos pedido permiso a usted, este matrimonio es nulo. Al principio, a pesar que ella era muy rica y tenía mucho lobby, no lo consigue, pero al cabo del tiempo el marido ya no la soportaba y el marido mismo, ella le trabaja la cabeza, el marido mismo pide la nulidad y
y ella encima se da el lujo de negociar de conservar todas sus tierras, porque si no, por el acuerdo matrimonial, él se tendría que haber quedado con todo. Así que ella sale divorciada, rica, y dándose el gusto, con un precio muy, muy alto de pagar, que es entregar a las 2 hijas. Las 2 hijas se quedan en Francia. Eso pasa en marzo. En mayo ella ya se casa con otro. ¿Y con quién se casa? Ella ya había visto en la corte de Francia, mucho tiempo antes, le había echado el ojo a un jovencito muy fachero, muy varonil, como su tío Raimundo, con mucha onda, con mucho carácter, el hijo de Matilde, Enrique. Ella le echa el ojo y por supuesto cuando consigue divorciarse, como saeta, va hacia Enrique y se casa. Enrique era menor que ella, pero ella se convierte en una cougar, en, digamos, estas chicas grandes que saben con chicos chicos, y siendo casi 10 años mayor, se casa con él. Tienen un matrimonio muy apasionado, volcánico, tienen 8 hijos, tienen muchísimos tironeos. Ella tenía mucho carácter y él en un momento toma un amante y él se pudre todo, porque ella no soportaba el tema del amante y además era una mujer con mucho ego naturalmente y no quería saber nada con competir. Pero sí logran hacer una buena unión política y ella pasa de ser la reina de Francia en marzo a convertirse en la reina de Inglaterra en el año 54. Nunca visto en la historia. Se divorcia y se va con el rival del marido. Insólito. Solamente una mujer con muchas agallas podría haber logrado eso y ella lo logra. Y no solamente eso, ella interviene en el gobierno, aconseja al marido, interviene en el gobierno, por supuesto, de las provincias y se ocupa de promover las artes y la literatura, y de hecho muchos de los romances de los caballeros, de los trovadores, son inspirados por ella y por su hija mayor. Participa en las cruzadas, hace de regente cuando su hijo Ricardo de Corazón de León se agarra el chifle y se quiere ir a hacer una cruzada. Ella cogobierna en su nombre, se ocupa de los hijos, les consigue también, por supuesto, buenos partidos a los hijos y maneja la vida de toda la familia. En medio de eso, el marido ya adopta un amante un poco más oficial y ella le agarra la pelotera como cualquier mujer de carácter y decide que ya este hombre ya se había sobrepasado bastante, que era hora, como siempre, como pasaba siempre había tensiones de los hijos con los padres en este punto, que los hijos empiecen a tomar el mando. Y apoya a sus 3 hijos varones para derrocar al marido. El marido lo detecta, los castiga a los hijos, los manda de viaje y a ella la mete en la cárcel 16 años. Nunca le perdona el marido a Leonor la traición y la encierra en una abadía por 16 años. Cuando se muere el marido, lo primero que hace su hijo, Ricardo Corazón de León, porque el hijo mayor había muerto, es le devuelve a la madre la libertad y el poder. Y ella tiene poderes casi de co-gobernante en Inglaterra. Por supuesto, luego de un tiempo ella ya era muy mayor, ella vive hasta los 80 y pico de años, muy mayor, se retira en una abadía para tener una vida más convencional de señora y rezar. Se muere el hijo, es apresado y después se muere por una flecha, Ricardo Corazón de León. Ella vuelve a controlar la transición, desplaza a su nieto y pone a su hijo menor, el famoso Juan Sin Tierra, y se queda a controlar que todo esté bien. Y como si esto fuera poco, en 1200, con casi 80 años, se va a España a elegir una de sus nietas, hijas de su hija Leonor, su hija mayor y del rey de Castilla, para que se case con el rey de Francia, ¿no? De la familia de su ex marido, ¿no? Ella era una gran política y por supuesto no le importa volver a vincularse con la familia de su ex marido, de hecho logra tener una relación después y le maneja el casamiento a la nieta. Y ella va a ver a sus nietas y dice, elige a una, la más chica, y dice, esta tiene fibra de reina como yo, la agarra de los pelos, la casa con el rey de Francia, y esa reina en particular es recordada en Francia como una de las mejores reinas de Francia, una de las más célebres, la reina Blanca, que era una reina buena y además una gran política. Pero uno de los legados tal vez más importantes de ella, además de este carácter avasallante y este gran talento para salirse con la suya, con su lobby político, y ser primero reina de Francia, patear a su marido y convertirse en reina de Inglaterra, y querer derrocar a su propio marido y manejar los hilos del poder durante básicamente 60 años, ella va a ser muy recordada en la literatura como la promotora de todos los romances caballerescos y de los trovadores que se leen todavía hoy en las universidades francesas o en las clases de literatura francesa. Leonor era francesa, se casa con el rey de Francia y luego se casa con el rey inglés, pero siempre mantiene ese espíritu muy francés, esa independencia, un estilo muy libertario para la época, muy rupturista,
y muy de promover, de ser mecenas de las artes y de la ciencia. Era también una mujer muy culta, como su suegra, era una mujer de mucho carácter, que no le tenía miedo a nada, y siempre estaba buscando desafíos o nuevas cosas para hacer. Recordemos que en esa época había muchas mujeres de armas tomar, no es la única. Su nieta misma, Blanca de Castilla, fue una reina muy fuerte. Ella es tatarabuela más o menos de Isabel la Católica. O sea, no era que no había mujeres de carácter y de armas tomar, sí había, por supuesto, pero no eran tantas, ¿no? Y ella se destaca muchísimo en la época y es la primera reina divorciada de la historia, la primera reina divorciada de la historia de Inglaterra. La segunda, la segunda ya vendría a ser la reina Camila. Los ingleses también son conservadores, pero bueno, realmente ella logra en una época bastante insólita no solamente tener una educación destacada, no solamente ser una mecenas cultural, ser una promotora de la iglesia, ser una gran diplomática, sino que logra casarse con el hombre que quiere y cuando lo deja de querer se lo quiere sacar de encima sin ningún problema. La verdad que una mujer impresionante, Leonor Aquitania, en todas las películas de Robin Hood, por ejemplo de Kevin Costner la van a ver con un personaje un poco más secundario. En YouTube pueden encontrar muchos videos en inglés se la llama como Eleanor of Aquitaine y en inglés su suegra es Empress Matilde. Van a encontrar mucho material de ambas en YouTube, videos muy lindos con fotografías y con más material del que yo estoy mostrando acá, por supuesto. También hay imágenes de ambas porque sí han sido representadas y sí hay escritos sobre ambas y pueden encontrar muchísimos detalles divertidos, sobre todo del golpe de estado que Leonor organiza contra su propio marido. Esa anécdota es espectacular. Y la huida de la emperatriz Matilde, su suegra, disfrazada de blanco en la nieve, caminando sobre el hielo para escaparse de su opresor, también es una historia muy simpática. Bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. Y el próximo jueves vamos a hablar de otra gran reina de la historia, que es de otras dos grandes reinas de la historia en realidad, que son Catalina de Médicis, Isabel la Católica, dos reinas espectaculares. No están exactamente en la misma época, pero no están tan distantes. Y las dos son dos personalidades políticas formidables, que no han tenido ningún problema en hacer lo necesario para consolidar su poder y el de su reino. Ambas con una especie de obsesión muy fuerte con la religión católica, que la ha llevado incluso a perpetuar matanzas bastante descarnadas, pero ambas con una huella importantísima en la cultura tanto de Francia y de España. Catalina de Medici, reina de Francia, Isabel la Católica, reina hereditaria de España, lo que sería después de España, reina de Castilla, son los personajes de la semana que viene. Así que quédense conectados y este video va a estar en YouTube por si lo quieren ver ahí o compartir. Gracias.